nosotros compartiendo Nelson Rauda, director de Centros Penales en nuestro país. Nelson, bienvenido, un gusto. Muchas gracias, William, y a la prensa por el espacio que nos brinda. Bueno, también nos acompaña Jan-Erik Teinhardt, él es especialista de modernización del Estado del Banco Interamericano de Desarrollo BID en el tema de prevención y rehabilitación penitenciaria. Bienvenido, Jan. Muchas gracias y obviamente gracias por la invitación. Bueno, perfecto. Para comenzar, creo que es relevante, ¿no?, dar un poco de continuidad al tema de la antesala, Pencho, Aida, que tiene que ver con este tema siempre de las nuevas tecnologías, de lo beneficioso que eso sin duda es en términos generales para la sociedad, para el mundo, pero también las implicaciones que tiene y en el caso concreto de los reclusos. Para hacer un poco de memoria, veníamos hablando entonces del tema específico de Internet en los centros penales del país, y la pregunta, y quiero insistir sobre ese tema, ¿cómo es posible que pueda haber Internet en los centros penales? Digo, porque en el pasado se hizo tanto buen esfuerzo, no sé, usted nos dirá cuánto se invirtió en aparatos bloqueadores de la señal de celular, que sería la clave. ¿Qué ha pasado con los bloqueadores de los celulares? Bueno, por la deficiencia presupuestaria no pudimos instalar en los 19 prisiones, con lo cual pudimos hacerlo a más o menos la mayoría, un 50% diría. Sucede que el tema del bloqueo de señal de teléfonos es bastante complejo, entre otras cosas porque, por ejemplo, no tenemos un marco regulatorio de qué manera se pueden instalar, dónde y cómo las antenas de repetición de telefonía móvil. Tampoco tenemos regulado cuál puede ser o debiese ser el nivel de señal con el que emiten. Yo siempre pongo este ejemplo porque para mí es muy gráfico. Es como que si yo vengo y te vendo a ti un chaleco contra balas y te lo pongo y te disparo con una 38 milímetros o con una 9 milímetros, seguramente el chaleco funciona a perfección y detiene la bala. Pero si te disparo con una .50, aun cuando tengas el chaleco, lo va a atravesar y te voy a matar. Si la señal de emisión, por ejemplo, en algunos casos hemos encontrado a menos 42 dBm, sucede que esta emisión es tan potente que barre al bloqueador. También debo reconocer que tuvimos una situación de boicot interno por personal que también se presta para ingreso de ilícitos y hace un negocio de esto. En algunos casos cortaban cables, los propios internos al verse afectados por esto también los boicotearon en más de alguna oportunidad. Entonces son diferentes cosas, pero estamos combatiendo y estamos aprendiendo, y cada día que sucede algo tratamos de dar una mejor respuesta a este tema. Y en ese 50% donde sí hay bloqueadores, ¿son efectivos? Porque lo que nos está planteando entonces es que no tienen ninguna efectividad. No es que no tengan ninguna efectividad, tienen, digamos, relativa, porque mira, incluso en términos de aplicación de tecnología de teléfonos celulares es un tema realmente más complejo de lo que cualquiera pensaría. Fíjate que, por ejemplo, hay situaciones que se dan en la calle donde no hay bloqueador. Tú estás a 1 metro de una persona que no tiene nada de señal y a 1 metro después hay una persona que tiene full señal en el teléfono. Esto tiene que ver, a veces me explicaba uno de los expertos, con condiciones atmosféricas, la ubicación geográfica donde tú estés, direccionamiento de antenas, tiene que ver con a veces situaciones de electromagnetismo de la Tierra. Entonces son una serie de variables que no es tan fácil. Y no hay, un mecanismo que permita, porque al final esto trasciende al interés colectivo, ¿no? Sí. O sea, la amenaza que tiene la sociedad por el hecho de que desde las cárceles se puede tener a nivel de comunicación, y leyendo los tweets y los intercambios que han habido entre reclusos, entre pandilleros, realmente son mensajes bastante graves, ¿no? O sea, entonces no se puede legislar o encontrar algo que prive del interés colectivo sobre cuestiones específicas, es decir, entonces obligar a ciertas empresas que tienen repetidores cercas a que disminuyan la señal o buscar otro mecanismo. Mira, yo por ejemplo lo que veo que en otros países está normado, te cito un ejemplo, que a un perímetro de 1000 metros como mínimo de un hospital, de una escuela, de una instalación policial, militar o centro penal, no puede ni debe haber una antena de repetición
de señal de teléfono, porque por ejemplo en el caso de un hospital puede darse el caso que interfiera con un aparato que sea vital para una intervención quirúrgica o el tratamiento de la salud de una persona. En este caso me imagino que los vecinos deben de sentir afectados también, ¿no? Claro, lo que pasa es que como por ejemplo si yo uso, hay bloqueadores que atacan la señal de bajada o de subida de la antena. Estos son temas bastante técnicos. Los que atacan directamente la subida anulan la antena. Entonces se afecta a ciudadanos que legítimamente hacen el uso, ponen una queja a la empresa del mal servicio, la empresa a su vez va a CIGET y entonces CIGET viene con nosotros a que tenemos que regular los bloqueadores porque esto está afectando en la prestación de servicios de telefonía móvil de una Pero empresa priva el interés ciudadana. colectivo, o sea, entonces ¿cómo hacer cuando está en juego eso? Debería legislarse, en mi opinión debería legislarse para que se dé de una vez por todas una solución a este problema que estamos teniendo en el país. Bueno, nosotros también queremos darle la bienvenida a Jan Feinhardt, es especialista en la modernización del Estado, pues un apoyo del BID a varios esfuerzos, incluyendo a un apoyo a centros penales. Sí, justo como entra el BID en el esfuerzo del que estamos conversando, porque se habla de modernización, ¿no? Y se habla entonces de cómo actualizar para que los centros penitenciarios estén adelante del crimen organizado, digámoslo así. Bueno, totalmente, digamos, ¿no? El banco viene trabajando en temas de reforma penitenciaria hace ya varios años y particularmente en temas de seguridad ciudadana hace ya casi más de 15 años. En el caso de El Salvador, obviamente estamos hablando de una operación o una intervención nueva. El diálogo que hemos tenido con la Dirección de Centros Penales, en este caso se tiene así como un par de pilares, digamos, ¿no? El pilar en realidad más fuerte que estaríamos trabajando con la Dirección de Centros Penales tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la rehabilitación del delincuente, digamos, ¿no? La rehabilitación es obviamente el tema antes de la salida del delincuente o de vuelta, digamos, ¿no? De reintegrarse a la sociedad. Se estará trabajando en este caso con todos programas de capacitación y rehabilitación. También obviamente tenemos el tema que tiene que ver con sistemas de información y tecnología, digamos, ¿no? Y ahí como banco, digamos, ¿no? Lo solicitado por la Dirección de Centros Penales, hay temas que tienen que ver con, por ejemplo, como mencionaba el director de Centros Penales, el sistema de información que tienen ellos, digamos, ¿no? Que para el banco les pareció un avance propio interno de altísima gama. Obviamente, como nosotros, la idea es fortalecerlo, mejorarlo y implementar también temas como sistemas de vigilancia dentro de los centros penales y otras cosas serían, por ejemplo, detectores digamos, ¿no? Detectores de objetos ilícitos en la entrada de los centros penales, digamos, ¿no? Eso sería lo que nosotros estaríamos trabajando con la operación que esperamos sea ratificada por la Asamblea Legislativa prontamente. O sea, sería, dotar entonces a los centros penales de nuevas tecnologías, de nuevas herramientas. Sí. Una de las áreas. Se tienen de alguna forma actualmente, ¿no? Pero son arcos detectores nada más, esos solo detectan metales. Nosotros le vamos a apostar ya a incrementar la tecnología en ese sentido, de que sea un escáner de cuerpo entero en donde alguien que pase por ahí se detecte si lleva sobre su cuerpo o al interior de su cuerpo un objeto ilícito. A lo aeropuerto, más o menos. Más o menos. Exactamente. Y yo también quisiera poner en contexto algo que realmente definir, o sea, bueno, ¿qué implica ser un privado de libertad, digamos, o estar preso? O sea, ¿qué implica? O sea, esto implica perder el derecho a la libertad, digamos. Únicamente. Pero entonces, ¿qué derechos no debería de perder un privado de libertad? Entonces, yo quisiera que también lo pusieran en el contexto para entenderlo, porque, bueno, el derecho a la libertad y derecho al voto, creo que dice la... Sí, el derecho... Porque hay gente que dice que tiene más derechos a veces los que están dentro que los que están fuera. pero tiene derecho, por ejemplo, a la salud, a la educación, Claro. a rehabilitarse. Sí, de hecho es un mandato constitucional y qué buena tu pregunta, Pencho. Mira, cuando una persona por el cometimiento de un delito, las sociedades modernas hoy día, lo único que han encontrado que es realmente como lo más viable para atacar estos fenómenos es la pena de prisión. Y la prisión, el único derecho del cual se le priva a una persona como sanción por un delito es pérdida de la libertad ambulatoria. Fíjate qué interesante esto.
y por mandato constitucional propio en El Salvador no pueden votar, ¿verdad? Porque se pierden los derechos de políticos, como integrar a un partido político y todo lo demás, y no pueden votar. Son los únicos dos: salud, educación. La reinserción, es más, es un mandato constitucional. En el artículo 27, inciso 3 de la Constitución de la República, establece que el Estado debe organizar los centros penales con el objeto de corregir a los delincuentes, formar hábitos de trabajo y prevenir el delito. Así dice textualmente casi la Pero cumple. la práctica, entonces, vamos ahí. Sí, porque el papel aguanta. Pues. Claro, vamos ahí. Eso fue en 1983, porque estamos hablando de la Constitución del 83. Ajá. ¿Qué sucede? Cuando tú analizas si esos se dotaron del esquema y del recurso necesario para llevarlo a cabo, no. Entonces, como bien lo dices tú, el papel aguanta. Pero cuando lo pusiste en la Constitución, lo convertiste en una obligación del Estado. ¿quién es el responsable entonces de hacer cumplir? El Estado en total. Pero fíjate que incluso ahí yo creo que también hay un poco de problema en términos de redacción. Porque mira, y yo soy responsable de la rehabilitación. En principio, digamos 50 y 50. Porque yo debo, en la dirección de centros penales, se debe preparar a una persona para que tenga herramientas para desarrollarse en la sociedad. Pero la decisión de que si tú como empresario lo contratas o no, de que pueda incorporarse de manera no conflictiva con la sociedad, ya no es una decisión mía, ni tengo yo mayor injerencia sobre eso. Entonces es una obligación de todos los y las salvadoreñas generar este tipo de espacios. Y cuando uno ve en países en donde esto se está haciendo, insisto, sin temas de ideologización política, sin temas de intereses debajo de agua, como decimos en buen salvadoreño, las cosas funcionan y funcionan para bien para el país. Leo un tuit de Edwin Segura. La ley dice que los reos tienen derecho a estar informados, pero no tienen derecho a tener aparatos de comunicación, pregunta. O sea, Quizás dejamos la interrogante, porque nos indica que hagamos una pausa. Cuando regresemos, el director puede contestar entonces en Edwin Segura el planteamiento. Vamos a una pausa comercial. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. ¿Qué es la Ley de Medicamentos? Es una nueva promesa cumplida del gobierno del FMLN que garantiza precios hasta un 60% más bajos en más de 4.000 medicamentos. FMLN, ayudándote a mejorar tu vida. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. ¿Qué es la Ley de Medicamentos? Es una nueva promesa cumplida del gobierno del FMLN que garantiza precios hasta un 60% más bajos en más de 4.000 medicamentos. FMLN, ayudándote a mejorar tu vida.
vamos a enlazar de nuevo la entrevista en línea con William Meléndez, hoy con nosotros aquí en el estudio. Y bueno, vamos a eso precisamente, a conectarnos. Entrevista en línea, adelante, William. Bueno, perfecto. Seguimos conversando en la entrevista en línea y nuestros buenos amigos Pencho y Aida con Nelson Rauda, director de Centros Penales, y Jan-Erik Teinhard, especialista de modernización del BID en el tema de prevención y rehabilitación penitenciaria. Bueno, nos quedamos en el tweet que enviaba Edwin Segura, ¿no? Consultando en el tema de comunicación. Derecho a estar informados, pero derecho a tener aparatos de comunicación. Exactamente. Entonces, director, vamos a ver qué tipo de aparatos de comunicación, y muy oportuna la pregunta del señor Segura. Número uno, el aparato de comunicación que es prohibido que tengan los privados de libertad son teléfonos celulares, porque ellos pueden tener comunicación, pero debe ser controlada. Entonces, de hecho, hay una prohibición expresa en el artículo 14 de la -E de la ley, que dice que no pueden tener teléfonos y es prohibido el ingreso de teléfonos celulares, chips y demás. Pero por lo demás, un televisor, por ejemplo, porque la ley establece en el artículo 9 que tienen el derecho a obtener información, sea radial, televisiva o escrita. O sea, lo cual también periódicos también van, llegan y tienen acceso. Pueden, sí. Lo que se hace es que con los periódicos, por ejemplo, se controlan cuántos son ejemplares y al final de la tarde se recogen. Y ese papel se recicla para hacer otro tipo de actividades de tipo, como mencionaba Jan-Erik, de tipo de reinserción y de rehabilitación, con el que pueden elaborar piñatas, las manualidades que tienen dentro. Correcto, entonces todas esas cosas se le da un doble propósito. Pero los televisores, obviamente por el derecho que tienen a obtener la información televisiva, eso está implícito, que evidentemente no se puede tener la información televisiva si no se tiene un aparato de televisión de receptor de señal. Y entonces, en este caso, ¿qué hacen? ¿Tienen alguna sala en especial para poder poner la pantalla? Por los espacios, porque por ejemplo, Mariona, salas, solo tenemos el salón de visita familiar, que evidentemente no puede ser utilizado para esto porque es en las visitas. Lo que hemos puesto es en los espacios comunes. En Mariona, por ejemplo, en el sector 1, donde han hecho improvisado un pequeño gimnasio, hay un pequeño televisor en donde también ven televisión y además que están haciendo algún tipo de ejercicios. Ahora, entonces, en el 100% de controlar de que haya otro tipo de comunicaciones, como el uso de celulares y el uso de internet sobre todo, entonces eso es casi imposible controlarlo en el 100%, director. Yo no diría que imposible, yo soy una persona muy optimista y espero en Dios que algún día lo logremos controlar al 100%, pero el lograr el objetivo del control al 100% pasa por diferentes variables. El acompañamiento que debemos tener por parte de las empresas que venden el servicio de telefonía móvil en ese tema de la regulación y de la forma en cómo están emitiendo la señal de telefonía celular, la ubicación de las antenas, ¿verdad? Hemos tenido casos, por ejemplo, en Ilopango, hasta en una valla publicitaria han llegado a colocar una antena, y eso está justo a la par del centro penal. En Zacatecoluca tenemos, termina el centro penal, hay una calle de por medio y a la par está la antena de repetición de señal de teléfono. Bueno, no es un secreto que los centros penitenciarios han llegado al punto de que pues ya no hay espacio, o sea, el hacinamiento, eso como decíamos, es un tema no de hoy, sino que de mucho tiempo, pero acumulado. Sí, de toda la vida. Pero ¿qué problemas ahora, cuáles son los problemas graves del hacinamiento? O sea, ¿qué consecuencias está teniendo el hacinamiento? ¿Qué están haciendo, digamos, para tratar de... se ha habido alguna disminución, porque cuando uno, por ejemplo, con el tema de las pandillas, ¿se han habido menos capturas de pandilleros? ¿O no? ¿Qué ha pasado? O sea, no, de hecho, todos los penales... ¿Cuál es el incremento anual que hay que contribuye a potenciar más el hacinamiento penitenciario? Bueno, para que te hagas una idea, cuando en junio de 2009 recibimos el gobierno, habían 20.400 privados de libertad. Ahora, si sumamos los 3.400 que tienen las Bartolinas y los 26.800 que tenemos nosotros, llegamos a 30.500 fácilmente. Entonces tienes un incremento de más de 10.500 en 3 años. Si le haces una media, es al orden de los 3.500 casi por año. Entonces, esos son los que ya se quedan en bruto, el saldo neto, digamos, sin contar aquellos que en la audiencia inicial o ahora en la audiencia para
revisión de la medida, los jueces les dan medidas sustitutivas a la detención provisional o son puestos en libertad. De eso, ¿y cuántas camas hay, por ejemplo? ¿Tienen ese inventario? 8.090 camas, es espacios para 26.000. Entonces, ¿y ahí quién tiene la prioridad o quién tiene la opción de...? por orden de llegada. ¿Cuánto dura un cama entonces? O sea, uno dice, de la cama también. A veces duermen hasta 3 o 4 y lo que hacen, lo que le llaman las cuevas, ponen colchonetas debajo de la última catre y abajo se meten hasta 4 o 5, son condiciones verdaderamente infrahumanas. ¿De los reos se acuestan cenados, digamos? Sí, ¿La alimentación cómo funciona? Sí. El sistema de alimentación lo encontramos que ya estaba concesionado a una empresa privada que hemos mejorado en términos de la calidad del servicio, pero además otros programas que estamos haciendo de manera conjunta con ellos. ¿Y en cuanto a salud dentro de los mismos recintos, cómo es? Hemos ampliado, cuando nosotros hemos crecido, creería yo, en un 43% el nivel de cobertura de asistencia médica y en cobertura del 100% para presencia de enfermeras en los centros penales. Cuando medicamentos y todos ustedes tenemos el cuadro básico, digamos, y lo que hemos tenido es mucho acompañamiento por parte del Ministerio de Salud y principalmente iglesias. Las iglesias han llegado a hacer un trabajo impresionante en términos de acompaamiento a los privados. Yo solo quería saber un poco la percepción de Jen, que bueno, él lo ve desde fuera y, esta es una situación como la catalogaría y respecto, no sé, a otros. A partir de la experiencia en otros países. Después del susto que se llevó, ¿cuál fue la segunda reacción? Bueno, particularmente en El Salvador se está enfrentando a una situación, diríamos, bastante preocupante, pero también vemos el interés de las autoridades por tratar de mejorar la situación. Desde el banco, obviamente, también consideramos que existen varias medidas a la mano también disponibles para trabajar, obviamente, en el tema de lo que tiene que ver con el hacinamiento penitenciario, que son medidas, vuelvo a decir, que están muy a la mano de las autoridades, que tienen que ver, una puede ser, en este caso, depuración de la mora penitenciaria, porque a veces, por ejemplo, hay presos sin condena, hay presos que obviamente la condena está pronto de vencer, que pueden tener algún tipo de libertad o algo así. Digamos, ¿no? Algo que también estaríamos trabajando con el banco tiene que ver con lo que comentaba el director, sería la utilización de mecanismos como pulseras electrónicas, donde en este caso se puede utilizar a los justamente presos sin condena de delitos menores, estamos hablando acá, digamos, no es que, por ejemplo, un asesino o un violador, algo así, se le pone una pulsera y vuelve a la calle, o digamos, no estamos hablando... Para delitos menores, ¿y cómo funciona eso? Digamos, ¿la pulsera esa cómo funciona? Bueno, la pulsera funciona es como un reloj, a veces se pone en la mano o en la pierna, digamos, ¿no? Y entonces la persona está 24 horas monitoreada desde un centro en este caso, administrado por la dirección del centro penal. Y no pueden salirse de cierto... Y no, exactamente, eso es lo que iba a decir, no pueden salirse de cierto rango establecido. Si se sale del rango, digamos, ¿no? Se activa una alarma y obviamente una patrulla o algo así es enviada. ¿Cuánto cuesta un dispositivo y más toda la tecnología que debe tener un centro de monitoreo? Sí, tenemos software, la computadora, sistema. ¿Cuánto es el costo por persona, si se puede decir? ¿Tienen ese dato? Hemos tenido nosotros en la dirección presentaciones y muestra de interés por varias empresas internacionales. Fíjate que esto depende de cuál sea el modelo que tú quieres adoptar. Sí, eso le quería preguntar, ¿qué tan seguras son también? Son súper seguras. Pero quitársela y todo cuesta. En primer lugar, cuando intentas quitártela, son aparatos inteligentes. Detecta que si estoy metiendo algo de este lado es porque intento dañarlo. Entonces manda una alerta y me da la ubicación en GPS con un rango de error de por mucho 50 centímetros. O sea, sería imposible que no lo veamos, ¿no? ¿Pero qué reacción? Entonces, el esquema que nosotros estamos planteando es que, dado que ya tenemos nuestro sistema de información y nuestro sistema de videovigilancia, amarrarlo a él y tener una conexión directa con el 911. Y hay esquemas que, por ejemplo, pueden servir en una doble vía. Por ejemplo, una mujer que es víctima de violencia intrafamiliar, yo le puedo poner la pulsera al hombre, por decir el ejemplo, ¿no? Pero además, como zona de exclusión, le puedo poner 1000 metros de donde vive la víctima y 1000 de donde trabaja. Con lo cual, si esta persona se acerca viola el perímetro de los 1000 metros del lugar de trabajo de la víctima o del lugar de residencia de la víctima, yo mando una alerta de inmediato al 911 y le puedo mandar ya incluso por foto escaneada quién es
¿Y de qué se trata? Y es primordial para el 911 porque recibe tantas llamadas para tantas cosas o no contestan a veces. Y habitualmente el 911 o no contesta o si contesta se tardan en llegar. Entonces no tienen el personal ¿cómo reaccionar en esos casos? O sea, si hay una alerta, el aparato emite una alerta de que el tipo se está yendo del área del perímetro y se está saliendo del país, digamos. O sea, es algo urgente, me imagino, no hay diferencia en la otra llamada. Uno de las experiencias que ve en otros países, esos son casos realmente extremos. El que se va a ir del país se va aunque lo vaya siguiendo la policía. Pero ese no es el grueso. Normalmente estas personas son individuos que no representan ese nivel de agresividad para con la ley ni de sujeción con la autoridad, porque esto también. Pero ¿cuánto cuesta eso también? Porque bueno, aparte de lo logístico, bueno, ya más o menos nos explica, pero el costo puede ser entre 7 a 9 dólares por día. Y te voy a decir, por el nivel de hacinamiento que tenemos ahora mismo en el país, nos cuestan 4,83 dólares diarios por el hacinamiento. Pero si tú tuvieras cárceles con 0 hacinamiento, entonces el costo te podría andar incluso mayor al tener a una persona presa. ¿Y cuál puede ser el universo de la población beneficiada, digamos, entre comillas, con este dispositivo? Ya hicimos un como prediagnóstico. Número 1, personas con padecimientos de enfermedades terminales o de la tercera edad. Ahí tenemos un universo de más o menos 400 personas. Luego tenemos personas que son primarios y que están condenados por delitos menos graves como violencia intrafamiliar, desobediencia en casos de violencia intrafamiliar, incumplimiento de deberes de asistencia económica. Es más, tenemos gente por usurpación. O sea, eso es... Estás hablando de un ciudadano salvadoreño que porque se introdujo en la propiedad de otro sin ser dueño, entonces no representa conductores temerarios. Bueno, y ahora ha habido un cambio también en la legislación de la pero entonces sí, van a estar más tiempo, pero con esto estarían con un entonces ¿cuánto hacían en el global? ¿Cuántos pueden ser? 4.000 pulseras que nos costarían más o menos 9 o 10 millones de dólares para 2 años. Y eso es, digamos, el aporte una parte en este caso sería financiada por el banco. Pero usted no es solo la plata, sino que también las soluciones o pues sugerir e implementar como esto que mencionaba de las pulseras, por ejemplo. Bueno, justamente eso también tiene que ver con un evento que estamos realizando la semana que viene, donde se van a exponer también buenas prácticas, digamos, ¿no? Estas buenas prácticas también en este caso han sido evaluadas y en este caso en algunos casos también acompañadas por el banco, digamos, ¿no? Donde hoy, o sea, no es la idea no es darle un paquete a la dirección de centros penales y bueno, ahí se arregla, digamos, ¿no? Esto es un acompañamiento con asistencia técnica, digamos, ¿no? Desde el startup y todo eso. Pero bueno, ese es vuelvo a decir, digamos, ¿no? Lo que se estará acompañando y como decía, la semana que viene en este evento también tiene que ver con buenas prácticas, no solo en temas, por ejemplo, obviamente del rastreo, de mecanismos electrónicos para rastreo de presos y todo eso, sino también nuevos sistemas de información, obviamente temas de censos penitenciarios, como mencionaba el licenciado Rauda al inicio, digamos, ¿no? De la importancia de tener obviamente la población más allá de controlada, sino tener la información de la población, digamos, ¿no? Penitenciaria, que para nosotros es muy importante, y también todo lo que tiene que ver con temas de rehabilitación penitenciaria. Por eso yo decía, hay varios mecanismos y no solo construir más cárceles, porque si construimos más cárceles, en realidad el sistema empieza a fallar por sí, digamos, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, digamos, ¿no? También el tema de promoción, medidas alternas a la cárcel, digamos, ¿no? Eso en primer lugar, prevención antes de estar haciéndole. Totalmente, eso es muy importante, pero a lo que voy es promover medidas alternas que, por ejemplo, la conciliación, algún tipo de trabajo social, o sea, no necesariamente todo el mundo tiene que llegar a la cárcel, digamos, ¿no? Entonces eso vuelvo a decir, más allá de construir cárceles, tiene que haber otro tipo de medidas en el país, digamos, ¿no? Que permitan justamente no llegar a esta situación de hacinamiento. ¿Qué hace la gente cuando lo condenan a trabajo social? Una buena pregunta, porque yo he visto varios que condenan a trabajo social. ¿Y cuál es el trabajo social? Que nos responde el director después de la pausa, porque también la parte de financiamiento creo que es clave, ¿no? Claro, o sea, 8 o 9 millones de dólares podría destinarse para este programa específico de las pulseras. Bueno, vamos a la pausa comercial. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura.
En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca Kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. ¿Qué es la Ley de Medicamentos? Es una nueva promesa cumplida del gobierno del FMLN que garantiza precios hasta un 60% más bajos en más de 4.000 medicamentos. FMLN, ayudándote a mejorar tu vida. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca Kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. ¿Qué es la Ley de Medicamentos? Es una nueva promesa cumplida del gobierno del FMLN que garantiza precios hasta un 60% más bajos en más de 4.000 medicamentos. FMLN, ayudándote a mejorar tu vida. Bueno, continuamos conversando con nuestros invitados en este programa especial de la entrevista en línea de la prensa gráfica con nuestros buenos amigos Pencho y Aida. Está con nosotros el director de Centros Penales, Nelson Rauda, pero también nos acompaña Jan-Erik Teinhardt, especialista en modernización del Estado del BID en el tema de prevención y rehabilitación. Director, nos quedamos en un tema que tiene que ver con el financiamiento. Usted decía este sistema de pulsera, el sistema de ubicación satelital GPS para determinados casos específicos de personas que han cometido delitos leves, menos graves, puede costar entre 9 y 10 millones de dólares. Y me surgió una pregunta de inmediato. Bueno, lo voy a vincular con el tema de que se ha mencionado la posibilidad de que el gobierno solicite, por ejemplo, cerca de 9 millones de dólares para la compra de aviones. Uno de inmediato se pregunta, bueno, ¿qué es lo que, cuáles son las prioridades en este país? Obviamente yo pensaría de manera particular en el tema de la salud, pero bien, esto es importante también, que tiene que ver con la seguridad. ¿Cómo van a hacer para conseguir esos fondos? De hecho, eso ya está contemplado en la operación de crédito del BID y otra que tenemos con el BCIES. Por lo tanto, el tema del financiamiento ya no sería un problema la ubicación de los fondos, sino más bien la ratificación que la Asamblea Legislativa pueda hacer de estos dos créditos. Pero eso tiene que pasar por la Asamblea Legislativa en el procedimiento. ¿En qué estado se encuentra? Bueno, en este caso el crédito que fue elaborado conjunto con el gobierno y también la Dirección de Centros Penales ya fue aprobado por parte del banco. Primero obviamente fue solicitado el gobierno, ya fue aprobado por parte del banco y ahora es el gobierno que lo presenta a la Asamblea Legislativa para aprobación y posterior ratificación, digamos, ¿no? El estado actual es que obviamente el crédito se encuentra en revisión por parte de la Asamblea Legislativa. ¿Está debidamente justificado en los términos que ha planteado este proyecto? Bueno, justificado está bien justificado, digamos, ¿no? Estamos hablando, obviamente el crédito contempla varias cosas más allá del tema del trabajo con la Dirección de Centros Penales. También tenemos un componente muy importante de prevención social de la violencia, digamos, ¿no? Está justificado, vuelvo a decir, no solo por la situación de violencia, obviamente, que ha vivido el país, sino también por el tema de la situación penitenciaria que tiene el país, digamos, ¿no? Y obviamente eso ha sido respaldado no solo por el banco, sino con un equipo de especialistas, y obviamente todo esto
este proceso ha sido acompañado permanentemente por las autoridades locales, digamos, ¿no? Entonces me parece que obviamente hay varios motivos para avanzar en esta me llamó la atención, perdón, cuando decía Jen, decía, bueno, sí, está bien, que van orientados hacia este tipo de soluciones que usted planteaba, y que esto va más allá de la construcción de más centros penales. Entonces, eso no significa que no haya un plan de construir más centros penales. O sea, nosotros hemos planteado en las operaciones de crédito la construcción de un nuevo centro, la finalización de 2 etapas más en el penal de Izalco, que nos daría en suma las 3 granjas ya operando, ¿verdad? La construcción del nuevo centro más el fortalecimiento de los otros espacios que tenemos nos darían en suma 13.400 espacios nuevos, con lo cual bajamos del 329% de hacinamiento al 140%. Esto sería un avance importante, porque a disminuir la densidad de las personas que están en un solo centro penal, entonces ahí incrementa el control. Es parte de la solución. Claro. Y se han superado las dificultades que había, por ejemplo, se pretende construir un centro penitenciario en el Divisadero, ¿no? Sí. Morazán. Sí. Finalmente, ¿qué ha pasado en eso? O sea, ¿se va a construir siempre ahí o no? ¿Prefieren construir otros en lugar de arreglar también los que están? Lo que pasa es que la construcción, por ejemplo, si yo me planteo la remodelación de Mariona con los internos allá adentro, es imposible. ¿Se van cuántos? Y además es complicadísimo. Y nosotros lo que le apostamos también es a un nuevo diseño. Un diseño que permita espacios segmentados, pero con mayor control. No hacer por eso yo decía, no hacer un modelo tipo hangar. Si hay una mega galera, seguramente ahí puedo meter 4.000 personas a dormir sin problema, pero tengo cero de control. ¿Esto no sería parecido a la utilización de los contenedores, los containers? ¿Se descartó esa idea? Nosotros lo que hicimos era que a partir del problema que enfrentábamos, plantear diferentes posibles soluciones. Y una de ellas era la construcción a base de contenedores, pero dado que eso no tuvo la aceptación tan fuerte como... ¿Por qué razón no aceptaron? Era una forma más barata, creo yo también, ¿no? Además es cultural, ¿no? En El Salvador no tenemos mucha cultura de utilización de este tipo de tecnología, y nos vamos más por el tema de la construcción de casas. Fíjate que es un problema. Yo hablaba con unos arquitectos que son constructores y me decían, porque cree que por ejemplo en el país tienen poca aplicación, pero sé que somos un país pequeño, las construcciones hacia arriba, apartamentos, porque la gente siempre quiere tener un patio, quiere tener no sé qué. Entonces, el Valle de las Hamacas también. Lo que pasa es que, por ejemplo, este es un edificio muy alto y tiene un sistema antisísmico muy bueno. Entonces hay tecnología. Y ahorita creo yo que ya se está dando más, ¿no? Claro, pero eso los apartamentos se están dando más en términos de zonas un poco más exclusivas, no en términos de zonas. ¿Se acuerdan de los 60 que se hizo? Era un tipo de vivienda, era lo de la IBU, por ejemplo. Era hacia arriba. Pero esto no es un tema de gusto, digo, de prioridades y de necesidades. Y de seguridad también para la gente. Porque no se va a caer en el extremo de lo que ha hecho Arpaio, por ejemplo, en Estados Unidos, pero ¿cómo hacer? Porque hay necesidades fundamentales y tampoco se puede pedir gusto a toda la población, digo, en términos de... No, yo lo que me refería era que a lo mejor por eso no tuvo la aceptación que nosotros hubiésemos querido ese tema. Ahora, ya no se le sigue dando... Con la construcción, por ejemplo, nosotros lo que le apostamos es al diseño. Fíjate que cuando tú tienes pequeños sectores de hasta 300 internos máximo, te permite tener mayor control y permite que también los problemas se minimicen. Cito un ejemplo. Imagínate que en Mariona, y ustedes como medio lo habrán cubierto más de una vez, William, cuando te tocó esa función. Claro que sí. Mira, el sector 2 contra el sector 3, tenés 2.000 de un lado y 2.000 del otro. Exacto. Ese es un problema muy, muy grande. Pero cuando tienes que el pleito en realidad solo son 100 contra 100, pero que ocupan de masa al resto. O sea, terminan envolviendo a toda la población penitenciaria. Cuando tienes sectores más pequeños, permite que focalices más el problema y las soluciones evidentemente son mucho más fáciles.
Y eso es lo que le vamos a aportar en este diseño. ¿Cuántos nuevos reos ingresan al día? ¿Tiene ese dato? Porque como no los estamos recibiendo ahora, pero hemos llegado a sacar promedios de 87 ¿Y cuántos salen en libertad diariamente? No, te estoy dando ya el líquido, ya en el más los ingresos, menos. Pero ¿cuántos salen? No son cuando más 32. Salen cada día, digamos, de la prisión. Director, ¿y le dieron seguimiento a esos, que dice Pencho, de gente que estaban sacando de las cárceles porque tenían enfermedades terminales o ya personas ya de edad también? Lo que pasa es que esas son decisiones que toman los señores jueces de vigilancia penitenciaria, porque hubo una reforma en el artículo 85 en el que también se establece que la libertad condicional puede concederse por razones evidentemente humanitarias, y entre ellas están el padecimiento de enfermedades terminales crónicas. Pero son los menos casos, me imagino, o sea, muy puntuales, o sea, pero fíjate que no disminuye, no tiene un impacto fuerte en el hacinamiento. En el hacinamiento no, pero en temas de cualificación sí. Te cito un caso. Mira, una persona que está padeciendo de cáncer cérvico-uterino, una mujer con cáncer de mama. Tenemos hombres con cáncer de próstata. Tenemos gente que tiene cáncer en el estómago. Estas personas evidentemente están ya con estados de salud muy deplorables y terminan muriendo en prisión. Y personas con problemas mentales también. Cuando hacía mis horas sociales ahí había gente, estaba todo mezclado, ¿no? Claro. Todo eso lo han organizado. Lo que pasa es que trastornos de personalidad es un poco más complejo, porque fíjate que algunos sucede que por el hacinamiento, y esto no es un problema solo de El Salvador, sino que lo ha también señalado el ILANUD, uno puede presentar problemas de trastornos de personalidad temporales. No soy un psicópata, pero puedo comportarme como un psicópata en ese ambiente. Entonces, y no tenemos suficientes profesionales como para estarle dando seguimiento y diagnosticando a todas estas personas. Bueno, vamos creo que a una pausa. Cuando regresemos, creo que sería interesante que nos explicaran ustedes cuáles son los modelos exitosos que hay en América Latina, por ejemplo, de administración eficiente de los centros penitenciarios en función de responder a ese tema de hacinamiento, por ejemplo. Vamos a la pausa comercial. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. En otras noticias, David Beckham se retira del fútbol. Estábamos viendo, le acabamos de iba a cobrar. Es que se quede modelo mejor. Bueno, ya estamos de regreso. Vamos al cierre de la entrevista hoy con William Meléndez, entrevista en línea. Así que, bueno, estamos en los últimos minutos. Te voy a hacer con todo. 5, 4, 3. Porque ya estés en cama. Sí. Bueno, en los últimos minutos de la entrevista, rápidamente les decía entonces a nuestros invitados cuáles son los modelos de éxito en América Latina que tengan que ver con un impacto directo sobre el tema de hacinamiento, que es lo más crítico y efectivamente lo que tiene más que ver con la violación a los derechos humanos de los reclusos. Bueno, desde el banco obviamente venimos
promoviendo temas de diálogo justamente en la adopción de modelos, en este caso innovadores, y sobre todo que trabajen en temas de hacinamiento. Y como comentaba el director Rauda, digamos, ¿no?, hace unos momentos, uno de los modelos en este caso más cercanos a la región tiene que ver con República Dominicana, que en el evento que estamos haciendo la semana que viene justamente viene gente que está trabajando en República Dominicana para explicar las experiencias. También existen los modelos, por ejemplo, en el caso chileno, digamos, ¿no? Aún así hay ciertas diferencias en este caso con temas de centroamericano, porque ahí también juegan temas como, por ejemplo, intervenciones tanto público-privadas, digamos, ¿no? Obviamente acá el marco regulatorio habría que revisarlo, actualizarlo, sobre todo en este tema de temas público-privado para el tema de centros penales. Que es una discusión actual el tema de socio público-privado en nuestro país. Claro, no sé si en este caso para el socio público-privado está incluido el tema penitenciario, pero obviamente hay que hacer un marco regulatorio específico para eso, digamos, ¿no? Bueno, vuelvo a decir el caso de Chile, el caso de Uruguay, digamos, ¿no? En el caso de Uruguay también inclusive centros penitenciarios para jóvenes, digamos, no solo jóvenes, digamos, ¿no?, hasta 18 años, sino también con un rango un poquito mayor, digamos, ¿no? ¿Y en qué radica, perdón, el éxito de administración en esos lugares? Bueno, justamente tiene que ver con temas de administración, temas del sistema mismo, de cómo está conformado el sistema. Y también quisiera hacer mención acá, por ejemplo, desde que se formó, por ejemplo, la estrategia centroamericana para el tema de seguridad, en este caso, bueno, obviamente para toda la región, se conformó un comité técnico, que hubo una primera reunión, un comité técnico del sistema penitenciario y rehabilitación en San José, Costa Rica, el año pasado, y ahí se elaboró una hoja de ruta para todo lo que tiene que ser la reforma penitenciaria en la región. Obviamente ahí estaba el licenciado Rauda el año pasado, y lo que se está intentando trabajar es la definición de un modelo para toda Centroamérica que tiene que ver con este tema de cómo administrar, cómo gestionar los centros penales. Y obviamente este evento que estamos realizando la semana que viene acá en El Salvador es un seguimiento a esa hoja de ruta centroamericana para la unificación y la elaboración de un modelo ya a nivel centroamericano de gestión penitenciaria. Porque me imagino, director, que en el caso de sistemas penitenciarios en América Latina tienen más o menos los mismos comportamientos, las mismas dificultades. Sí, fíjate que es importante cuando nos referimos al modelo dominicano. Nosotros hemos tenido mucha transferencia con nuestros hermanos dominicanos y tenemos un convenio de cooperación bilateral. Ellos nos han colaborado a nosotros en temas de capacitación, pero nosotros estamos haciendo transferencia de tecnología a ellos con nuestro sistema de información penitenciario, de tal forma que ya fueron nuestros técnicos a instalar y a capacitar personal de República Dominicana en el sistema, y dentro de poco vienen otro contingente de dominicanos acá a que les preparemos para el manejo del sistema de información. Y además nosotros iremos a la República Dominicana, irán un grupo de agentes nuestros de seguridad para formar la unidad canina nuestra, es decir, para que tener nuestra propia unidad para búsqueda de teléfonos celulares y también para control en situaciones de, a veces, de choque que hay que con los privados de libertad. Y yo preguntaba hace un rato cuántos reos salían en libertad diariamente, pero cuántos salen burlando la seguridad, porque en abril, hace un par de semanas, vimos un caso de aparentemente 2 reos que salieron, se fugaron, pero claro, no sé si por la puerta, por dónde, o sea, ¿qué tanto pasa? Tenemos eso? Ya solo han sido tres casos los que hemos tenido. No ha pasado tanto. Y túneles tampoco. Túneles hemos encontrado en nuestra gestión una gran cantidad de túneles. Pero estos 3 casos de los que hablamos no salieron por túneles, salieron por la puerta. No por la puerta, se brincaron un muro. Estamos ya en la investigación, nos está empezando a arrojar algunos datos que evidentemente por razones propias y particulares de no entorpecer la investigación que estamos haciendo, no los puedo dar con detalle, pero sucede que, fíjate, era que personal nuestro al parecer colaboró. Siempre todos decidimos qué ver y no ver, ¿no? ¿Y no lo han capturado todavía? Todavía no, porque son informaciones de momento bastante imprecisas. Una vez que tengamos ya bien sólido el caso, lo vamos a llevar a la fiscalía. Pero de que no están. ¿Y los famosos túneles ya los cerraron? ¿Por qué hicieron? ¿Qué medidas se toman? Se sellan los túneles, ¿verdad? Esto tiene que ver también con la debilidad de la infraestructura. Ahí volvemos a ese punto. Una pared que tiene más de 100 años de existencia
es bastante débil en ese tema y se puede acabar con facilidad. Bueno, perfecto. Estamos ya con el tiempo. Creo que nos quedan todavía un par de minutos. Pregunta flash, entonces. Casi tiro al plato. Sí, casi tiro al plato. Bueno, pregunta flash. No, bueno, entonces, ¿el hacinamiento es posible que se pueda reducir en qué porcentaje en lo que resta ya de este año de gestión de esta administración, de la administración Funes? Bueno, nosotros creeríamos que del 320 al 140 le estamos bajando más o menos el 180% del hacinamiento, si logramos ejecutar todos los proyectos. ¿Cuántas mujeres internas hay en el sistema penitenciario, director? Son alrededor de 2.040, 2.050 mujeres privadas de libertad, y esto es importante, Pencho, lo que tú estás tocando, porque no tenés que ver el tema de mujeres solo por número, ya, porque entonces haces una discriminación del género de mujeres. Las mujeres tienen problemas muy particulares y específicos que no tienen los hombres. Entonces, por ejemplo, las mujeres que tienen a sus hijos en prisión. Sí. Entonces, ahí estamos creando todo un modelo que lo estamos haciendo con el acompañamiento de la Unión Europea, con acompañamiento y vigilancia de UNICEF, de lo que vamos a llamar el CDI en la granja penitenciaria de Izalco, y ahí se va a instaurar lo que se denomina el modelo de atención a la primera infancia. ¿Hay en un futuro cercano más granjas? Sí, pensamos que para el otro año una más en Zacatecoluca. ¿Y niños cuántos hay entonces? Tomando en cuenta que son más o menos, porque este se varía, son más o menos como 140 los que hay. Y ahí cada madre toma la decisión de la ley les permite que lo tengan hasta los 5 años de edad. A los 5 años pues son puestos ya en manos de su familia, o en todo caso, si no tienen familia afuera, en manos del ISNA. Por eso nosotros insistimos que debe haber un modelo de acompañamiento a estos niños una vez son puestos en manos de sus familias. ¿Cuál es el procedimiento que aplica, por ejemplo, para un reo que tenga problemas de salud? Y entonces, ¿qué criterios se establecen para que puedan salir a recibir atención médica, por ejemplo? Entonces, tenemos clínicas internas en los centros penales. Primero se hace una evaluación y se determina si es tratable internamente o si por el contrario necesita un segundo o tercer nivel de atención. Bueno, perfecto, se nos agotó el tiempo. No nos queda más que agradecerle a Jean que estuvo con nosotros, muy gentil. Muchas gracias a ustedes. Bueno, director, muy amable. Gracias, William.